En lo más profundo de mi corazón ya sentía que nuestra historia realmente había llegado a su fin, un final sin siquiera un adiós. En ese caso te voy a ayudar. Príncipe Karel, considéralo mi manera de recompensarte por todo lo que hiciste por mi hermana. Espera aquí un momento, Guayo. Inclinando ligeramente la cabeza, acepté el amable gesto del príncipe y permanece inmóvil en el mirador del jardín de lirios. Aunque Karel solo me daba falsas esperanzas, preferí quedarme allí esperando, mientras el aire frío del invierno de Madeline castigaba. La temperatura había bajado unos grados, pero mi corazón se sentía aún más frío. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero para mí fue lo suficientemente rápido como para poder soportarlo todavía. Entonces, una voz familiar me llamó desde atrás. Cuando me di la vuelta, la visión parecía irreal. La princesa estaba allí, sola, parada frente a mí, manteniendo una distancia respetable de un brazo. No había ninguna escolta a su lado, como si hubiera decidido deliberadamente concedernos ese momento privado. El paisaje que nos rodeaba era hermoso, tal vez hasta romántico, pero mi corazón estaba demasiado pesado para apreciar cualquier belleza. Princesa, Karel me dijo que querías verme. Sí, quería verte una vez más. Vuelvo a Tailandia. Lo sé, me enteré que adelantaste el viaje, pero no te preocupes. Karel se encargará de que todo salga bien. Entonces, al final, nuestra historia es como una novela romántica, sin final feliz, ¿verdad? La princesa me miró a los ojos. Su voz sonaba baja, cargada de sentimientos que parecía estar tratando de contener. Pero lo vi. Vi la vacilación en su mirada, y en el reflejo de esa mirada vi mi propia inestabilidad. Perdóname, Guayo. Fue una disculpa dolorosa. El peso en su voz era el mismo que el peso que sentía en mi corazón. Ella miró hacia el suelo, tal vez incapaz de soportar ver mi dolor y mi decepción, pero yo temía algo más, que ella también estuviera sufriendo, que su dolor sea reflejo del mío. ¿Por qué no pudimos continuar? Para nosotras no había manera desde el principio. El tiempo que pasamos juntas fue corto, pero nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré los recuerdos y sentimientos que nunca tuve por nadie más. Incluso si no pudiéramos estar juntas, incluso si no pudiéramos tener un final feliz, todavía la amaría en silencio dentro de mi propio corazón. A partir de ahora quiero que vivas tu vida de la mejor manera posible, incluso sin mí, y también cumpliré con mi palabra. Así que realmente puedes olvidar todo lo que hemos pasado juntas. No importa cuánto tiempo pase, prometo que nunca olvidaré la historia de Viento y Pac Pac. ¿Hay alguna manera de que podamos volver a ser Viento y Pac Pac? Preguntó. No podía ser egoísta en la búsqueda de mi propia felicidad, no cuando se sacrificaban tantas vidas. En Madeline tenemos deberes que no podemos simplemente ignorar y dejar atrás. O al menos piensa que el día que Elena dejó de existir como falsa princesa, yo también dejé de existir en tu corazón, porque Pac Pac se ha ido del mundo de viento para siempre. Al final, el momento que Guayo más temía había llegado. Todo el tiempo que pasó intentando retrasar lo inevitable, esperando negociar con el destino, terminó siendo en vano. Su intento de conquistar el corazón, el amor e incluso la mano de la princesa fue inútil. El timbre fue arrancado, acompañado de palabras que le cortaron el alma. ¿Sabes? Es como si yo hubieras terminado conmigo. Pero ese amor fue el más doloroso de mi vida, porque rompiste conmigo antes de que fuéramos algo. La princesa observó las lágrimas silenciosas que fluían de los ojos rojos, aquellos que intentaban contener la debilidad, ojos llenos de dolor, reflejo de su propio corazón, que parecía romperse a cada segundo. Si los pedazos de sus almas fueran arrastrados por el viento, sería imposible distinguir cuál estaba más destruido. Te amo. Esta será la última vez que te diga esto, aunque nunca me hayas amado.
Adiós para siempre, princesa. Guayo inclinó la cabeza ante la princesa, que permanecía inalcanzable. Sus palabras de despedida fueron como espadas. Sus palabras de despedidas inalcanzable. Sus palabras de despedida hicieron que la herida sea más profunda, casi insoportable. Pero por mucho que doliera, la vida tenía que seguir adelante. Y eso fue lo que hizo, obligando sus piernas a dar un paso hacia adelante mientras caminaba en dirección opuesta. La distancia entre ellas aumentó, al igual que sus corazones, que nunca podrían estar juntas. Princesa, ¿estás llorando? Espera, princesa, ¿te pasó algo? La princesa no dejó de caminar para responder la pregunta. Después de ser interrogada por su hermano menor en el pasillo, al darse cuenta de que algo andaba mal, aceleró el paso. Ella no quería que Karel la encontrara en ese momento tan frágil, con el corazón completamente roto. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.